Bendiciones, siervos, siervas de Dios. Es un placer saludarles y doy gracias a Dios porque algunos de ustedes que llegan a escuchar estos videos, eh, tengo el honor de poder saludarles, de poderles decir que el Señor les bendiga dentro de la semana que no nos vemos, que no nos podemos reunir. Pero por medio de este video puedo decirles que el Señor me los guarde y Dios me los bendiga y que en todo lo que hagan sean prosperados, hermanos. Seguiremos hablando acerca de este gran hombre, estos hombres de fe, hombres que Dios escogió, Dios seleccionó para ser héroes de la fe, héroes del Evangelio. Estos hombres que no escatimaron en nada, sino que entregaron su vida al servicio de Dios. Hablábamos acerca de Moisés, que juntamente con David y Jesús es una de las figuras más mencionadas en las Escrituras. Como Moisés fue usado por Dios en muchos aspectos. Una de las formas en que fue usado Moisés y, y Dios lo usó como un instrumento, también fue para ser el mediador del viejo pacto, y era algo que comentábamos al final del video pasado. Cómo Dios selecciona a Moisés para ser usado y ser el mediador de el viejo pacto que Dios hizo con los hebreos. Jesús es el nuevo pacto, pero Moisés fue participante, el mediador de el antiguo pacto. Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6, dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés fue partícipe del antiguo pacto. Jesús es nuestro nuevo pacto, la sangre de Cristo es el nuevo pacto. Moisés construyó el tabernáculo, hermanos. Él por primera vez construye un lugar de reunión. El tabernáculo que sirvió como un lugar de culto. Y este tabernáculo duró por décadas, hermano. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 29, dice la palabra del Señor: y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Ese lugar, el punto de reunión donde la gente se congregaba, donde recibían el mensaje de parte de Dios, donde recibían instrucciones de parte de Él. Moisés, hermano, fue el hombre que recibió la ley de Dios. Qué gran privilegio. Este hombre solamente se hizo presente en aquel lugar donde Dios le habló, donde Dios le indicó. Y mire lo que Dios hizo en Éxodo capítulo 31, verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es tan hermosa la palabra del Señor. Toda la escritura, hermano, fue escrita por los hombres, todo.
pero solamente esa porción que le fue entregada a Moisés fue escrita por el dedo de Dios. Amados hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Dios a la grave situación de los niños en Israel? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Y si nos damos cuenta, hermano, leyendo la escritura, y es algo que ya habíamos nombrado, que Dios siguió prosperando a su pueblo. El pueblo se siguió multiplicando. Cuando los israelitas, hermano, se les llenó de trabajo, a ellos se les puso trabajo difícil. Ellos crecieron cada vez más fuertes. El libro de Éxodo, capítulo 1, verso 12, dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuando las parteras rechazaron realizar las órdenes del rey, Israel se multiplicó y creció fuerte. Dios escuchó el clamor del pueblo, hermano. El clamor de aquel pueblo que estaba siendo sometido. El clamor de una nación que estaba sufriendo, que estaba esclavizada. Y aparte de ser esclavizada, estaba siendo golpeada, marginada, y ese clamor llegó a la presencia de Dios. Dios escuchó el clamor del pueblo. En Éxodo capítulo 3, verso 7 dice la escritura: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor, y a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El pueblo de Israel estaba angustiado en aquel lugar. Estaba siendo sometido, hermano, a cargas pesadas. Estaba siendo sometido al látigo de los egipcios. Dios comenzó a actuar, hermano, para la liberación de su pueblo y puso en movimiento ciertos acontecimientos que causarían finalmente su liberación. Dios, dentro de su sabiduría, hermano, comenzó a hacer cosas y viene una coordinación de sucesos para que el plan de Dios se cumpliera. El niño Moisés nació, hermano, de padres piadosos y fue agradable a Dios. Eso dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Esto que narraba Esteban, hermano, justo antes de que fuera apedreado, toda esta narración que hace este varón de Dios. Él dice que, en su argumento, él dice que Moisés fue agradable a Dios, porque Dios ya tenía la mirada puesta en este hombre. Dios preservó a Moisés, lo puso en la casa del rey de Egipto, y el plan de Dios iba en avance, hermano. Y en un momento, el pasaje bíblico donde debemos poner la lente nosotros, donde debemos de abrir nuestros ojos por lo que Dios estaba haciendo, hermano, en ese momento, era preservar la vida de Moisés. Y le digo que tenemos que poner atención en esto, por esto que vamos a nombrar en unos momentos. Esta preservación envolvía varias cosas. Dios preservó la vida de Moisés y esto envolvía esa preservación que Dios estaba haciendo. Dios habló a los padres de Moisés sobre qué hacer. Aquellos hombres tuvieron que escuchar la voz de Dios. La madre de Moisés respondió con una profunda fe. Esta mujer actuó con fe, hermano. Moisés fue colocado en un arca en el río cuando tenía 3 meses de edad. Él fue colocado, hermano, en esa arca, en ese canasto, hermano, donde era muy posible que pudiera perder la vida, pero Dios estaba preservando la vida de Moisés en ese canasto, en esa arca.
El río se lleva a Moisés, hermano, y va directamente a la corte de Faraón. La hija de Faraón fue la primera en notar que aquella arca, hermano, preparada, estaba cuidada, hecha con mucho cuidado, era para preservar la vida del niño que iba adentro. Moisés lloró en el momento justo, hermano. Dice la Biblia que el niño lloraba en el momento que la hija de Faraón lo observó. Tal vez si Moisés no hubiera llorado, la hija de Faraón no se hubiera dado cuenta. Pero el plan de Dios iba avanzando. El plan de Dios se iba coordinando. Miriam pudo acercarse, Miriam, la hermana de Moisés, pudo acercarse a la hija de Faraón. La sugerencia de Miriam fue que tenía a alguien, conocía a alguien que podía cuidar de Moisés. Y la sugerencia de Miriam fue obedecida por la hija de Faraón. Así que la madre de Moisés, hermano, fue pagada por darle lactancia a su propio bebé, a su propio hijo. La hija de Faraón se aseguró de que nada perjudicara a Moisés, nada le hiciera daño a este bebé. La madre de Moisés pudo criar a Moisés en los primeros años de su vida y creer, hermano, en su corazón que en algún momento su hijo volvería a sus raíces, y por la fe de esta mujer, Moisés, hermano, en su momento prefirió ser maltratado con los hebreos. Dice la escritura, no se aferró a ser de los egipcios, hijo de la hija de Faraón, sino prefirió ser maltratado con su pueblo, con los hebreos. La hija de Faraón crió a Moisés como su propio hijo, con todas las ventajas disponibles. Este hombre, hermano, o este bebé, disfrutó de las grandes delicias de Egipto. Vale la pena señalar, hermano, que sí, que existen tres arcas mencionadas en la Biblia, tres arcas mencionadas en la Escritura que ayudaron a preservar la vida. Estas tres arcas, hermano. La primera es el arca de Noé. El arca de Noé ayudó a preservar la vida de su familia, de Noé y también de los animales. El arca de Moisés preservó la vida de Moisés al navegar en el río. Y el arca de la alianza, esta tan famosa arca de la alianza en la escritura, que significa la presencia de Dios. Esa arca, hermano, también ahí guardaron el maná, en esa arca guardaron el maná que descendía del cielo, y dice la palabra del Señor que por 40 años, hermano, los hijos de Israel comieron. También dice la escritura que guardaron en esa arca la vara de Aarón. Dice la palabra del Señor que la guardaron como ejemplo para que los hijos de Israel que eran rebeldes no murieran. Por eso guardaron esa arca ahí, esa vara, perdón. Guardaron esa vara en el arca. Estas tres arcas ayudaron a preservar la vida tanto de Noé, su familia, los animales, la vida de Moisés y la vida del pueblo de Israel. Dios comenzó el trabajo, hermano, de preparar al libertador. ¿Qué sabemos acerca de la familia de Moisés? ¿Qué es lo que sabemos? Los padres de Moisés, hermano, fueron nombrados. Su padre se llamaba Amram y su madre Jocabed. Eso dice Éxodo capítulo 6, verso 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Eran personas, hermano, de gran fe, pues a pesar del decreto faraónico, ellos actuaron a tal grado que no se dejaron intimidar por Faraón,
sino que guardaron la vida de Moisés. Moisés, hermano, era probablemente el tercer hijo de la familia. Moisés tenía a su hermana Miriam, quien probablemente era la mayor de todos los hijos de la familia. Ella era la que fue cuidándolo en el río. También Moisés tuvo un hermano mayor llamado Aarón. Tal vez estos eran solamente los hermanos de Moisés que marca la escritura. No sé, 2 años más grandes que él. Moisés nació, hermano, en la tribu de Leví. Esta tribu que eventualmente se convertiría en la tribu sacerdotal. Así es, hermano, se convertiría en la tribu sacerdotal de la nación de Israel, la tribu de Leví. El padre de Moisés era de la familia de Coat. Éxodo capítulo 6, verso 18 dice: y los hijos de Coat, Amram, que era el padre de Moisés, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los años de vida de Coat fueron 133 años. Qué hermosa es la escritura, y cada vez que nos adentramos a ella, hermano, nos damos cuenta cómo la palabra del Señor nos enseña, nos muestra cada día más cómo guiarnos, nos muestra cada día más cómo Dios trabaja a la perfección, cómo Dios lo hace perfecto. Los coatitas, hermano, eventualmente también estarían a cargo del arca de la alianza y los otros muebles y utensilios relacionados con el santuario y el tabernáculo de Moisés. ¿Qué más sabemos, hermano, de los primeros años de vida de Moisés? ¿Qué más sabemos acerca de este varón de Dios? Hermanos, Moisés fue educado por su propia madre los primeros años de su vida. Así fue creado Moisés, así fue formado por su propia madre. Moisés, hermano, conocía ya las palabras hebreas. Moisés ya sabía expresarse en hebreo, pero llegó la costumbre normal que a través de los años, hermano, tuvo una secuencia, el destetar a los niños. A través de los años tuvieron que destetar a Moisés. A los 2 o los 3 años, incluso a veces se extendía un poco más. Recordamos que la vida de Samuel, cuando él fue destetado, fue llevado por su madre al templo. Y dice la palabra de Dios para que ahí se quedara. Así que a veces el destete de los pequeños era un poquito más grande el periodo. A menudo, hermano, había un banquete asociado a ese cambio, a ese tiempo de transición. Había una fiesta cuando destetaban a los niños. Cuando el niño creció, hermano, ella lo llevaría a la hija de Faraón. Y él se convirtió en el hijo de ella. Y esta mujer le puso por nombre Moisés. Y esta es la razón por la que esta mujer lo llamó así. Porque lo saqué fuera del agua. Esa es la razón por que la hija de Faraón llamó a este varón Moisés. Y cuando fue lo suficiente grande, ella se lo llevó a la hija de Faraón. Su propia madre lo lleva a la hija de Faraón, quien lo adoptó. Y el niño creció, hermano. Ella lo llevó a la hija de Faraón y se convirtió en hijo de la hija de Faraón. Así que la hija de Faraón le puso el nombre de Moisés. Éxodo capítulo 2, verso 10. Ahí nos dice la escritura. Así que el nombre de Moisés, hermano, es de origen egipcio y está compuesto por dos palabras. Dos palabras egipcias. La primera parte de su nombre significa literalmente agua y la segunda parte de su nombre de Moisés significa dar a luz. Así que cuando éstas se combinan,
eh, en e- cuando estas dos palabras se combinan, hermano, se podrían traducir salvado de las aguas, sacado de las aguas. Según el diccionario, hermano, de Alfred Jones. Eso es lo que dice de este diccionario, hermano. ¿Qué es lo que significaba el nombre de Moisés? Sacado de las aguas o salvado de las aguas. En aquel lugar, hermano, la casa de Faraón, fueron abiertos, hermano, a Moisés ciertos privilegios, o más bien todos los privilegios, porque en aquel lugar Moisés fue instruido y recibió la mejor educación. Leamos Hechos capítulo 7, verso 22. Dice la palabra de Dios: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue criado en un ambiente lujoso y con sabiduría de Egipto, rodeado de faraones. Esta es una de las razones por las que en lo personal yo pienso que Moisés no era tartamudo. Es verdad que Moisés fue creado con los faraones, adquirió el lenguaje faraónico, hermano, el lenguaje de Egipto, pero tenía la mejor instrucción, la mejor enseñanza. Moisés, hermano, tenía la capacidad de dar un discurso abiertamente. Era el hijo de la hija de Faraón. Tenía una posición, hermano, privilegiada, donde tenía a lo mejor muchas veces que dirigirse a la gente. Por otro lado, hermano, estuvo con Yetro en el desierto 40 años. 40 años hablando con él, con su esposa, con las hijas de Yetro, con la familia que estaba ahí. Así que tal vez Moisés estaba poniendo una excusa más al mandato de Dios. Así que con todo lo que le rodeaba, hermano, tuvo que huir al desierto. Moisés, hermano, tenía un lugar privilegiado, pero aún así tuvo que salir huyendo. Éxodo capítulo 2, verso 11 dice la palabra del Señor, del 11 al 15. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Ahí viene otra escena, hermano, en el verso 15. Dice que llegó esto a oídos de Faraón. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ni por el hecho de haber sido criado alrededor de Faraón pudo permanecer en Egipto. Pudo haberse quedado y hablar con la hija de Faraón, pudo haber pedido perdón, pero el plan de Dios continuaba, por lo que Moisés tuvo que salir huyendo al desierto y llegar a la tierra de Madián. Ahí es donde conoce a las hijas de Yetro, quien más adelante se convertiría en su suegro. Es una bendición hablar de este varón, conocer la vida de este hombre, todo por el proceso por el cual tuvo que pasar. Un proceso duro, donde tuvo que renunciar a todo lo que tenía y huir a un lugar donde no había nada, ni siquiera agua. Estaba en el desierto. Tuvo que llegar al pozo donde conoció a las hijas de Yetro para poder él tomar agua y seguir con vida. Ahí, hermano,
en el desierto, donde muchas veces no nos gusta estar. Ahí es donde tenemos el encuentro con Dios. Ahí Moisés tuvo un encuentro con Dios. En el próximo video seguiremos hablando acerca de este varón, acerca de cómo Dios lo llamó, el encuentro con Dios en el desierto. Ahora el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, se estaba presentando ante Moisés. Saludos, amados hermanos, muchas bendiciones de parte de mi Dios. Que el Señor les guarde, que el Señor los proteja y nos vemos en el próximo video.